En este video vamos a conocer la distribución de probabilidad beta. Esta distribución la mencioné en la segunda clase cuando estábamos trabajando con ese ejemplo de larvas parasitadas y no parasitadas, o cuando vimos el tema de proporción de sexo en una especie, es decir, modelos de tipo binomiales. Trabaja con variables cualitativas nominales, con una cierta dicotomía, donde tenemos un resultado que consideramos éxito o evento buscado, y otro resultado que consideramos como no éxito, fracaso o evento no buscado. Siempre recordando que es en función del objetivo de nuestro estudio. ¿Qué similitudes tiene esta distribución con la distribución que ya conocimos, que es la distribución gamma? Bueno, es una distribución de probabilidad continua, donde hay dos parámetros que definen la forma de la distribución, que son alfa o A y beta o B. Las diferencias entre estas dos distribuciones tienen que ver con que en la distribución beta el éxito ahora es frecuente, es algo común, que sucede frecuentemente. Cosa que ocurría que en la distribución gamma el éxito era poco frecuente o raro. Y otra diferencia es que la función de densidad toma valores entre 0 y 1, y en cambio gamma iba, si lo veíamos en el eje de abscisas, o el eje X, iba desde valores de 0 hasta infinito. Y otra cuestión interesante es que cuando realizamos el proceso de actualización de los datos y pasamos de una prior a una distribución posterior, en el caso de la distribución beta, vamos a obtener el parámetro A' como el resultado de sumar A prior, de la beta prior, más los éxitos. En ese caso, estamos en una situación similar. Pero para calcular el segundo parámetro, B' o beta', vamos a hacer la suma de B, de la prior, más los fracasos. En este caso, en vez de sumarle todo el tamaño muestreal, como ocurría en la distribución gamma, vamos a sumar los fracasos. Entonces A' tiene el mismo concepto, pero en el caso de B' se suman fracasos y no el tamaño muestreal. Esa sería la diferencia. En el caso de esta distribución en particular, la podemos utilizar para, por ejemplo, estimar una proporción. Por ejemplo, cuando queremos estimar la prevalencia de una enfermedad. La prevalencia, para quienes no estén relacionados con este tema, es, en definitiva, la proporción de enfermos o de pacientes que presentan una sintomatología dividido el total de pacientes evaluados. Y eso, en general, multiplicado por 100 para convertirlo en porcentaje. Es decir, podemos tener una prevalencia que se manifiesta como una frecuencia, y si lo multiplicamos por 100 vamos a obtener la prevalencia porcentual. Bueno, para eso nos sirve esta distribución. Y también nos va a permitir estimar el intervalo de credibilidad bayesiana de esta distribución beta, que nos permite conocer en más y en menos dónde se está moviendo la muestra que obtuvimos, y además vamos a poder realizar contrastes de hipótesis con un determinado valor teórico o parámetro. Además, esta distribución nos va a permitir comparar proporciones, no solamente estimar una. Vamos a poder comparar dos situaciones, dos muestras. También nos permite probar asociación entre variables cualitativas, entre eventos que estemos analizando. Y, además, es una de las metodologías para validar las pruebas diagnósticas. En el caso de estos últimos 3 ítems, los vamos a ver más adelante. Hoy nos vamos a enfocar en estimar una proporción, así como el intervalo de credibilidad bayesiana y un determinado contraste de hipótesis. Bueno,
La perspectiva bayesiana en relación a esta distribución sigue el mismo camino, es decir, hay un concepto de beta prior o anterior a la evidencia, y que luego de interactuar con la muestra podemos obtener una distribución beta posterior o postdata. La distribución beta prior puede ser de tipo no informativa o uniforme y de tipo informativa. En el caso de la distribución beta prior no informativa, los parámetros A y B son iguales a la unidad y generan una distribución donde todos los parámetros son equiprobables. Como vemos en el gráfico, sería esa línea que le da la misma probabilidad a cualquiera de los valores teóricos. Ahora, fíjense que esa línea es de tipo horizontal. Cuando usamos el programa PQRS y elegimos la distribución beta, tiene la particularidad que al elegir una beta prior no informativa, A1, B1, nos muestra una línea vertical que divide el gráfico en dos bloques que son equiprobables. Es decir, tiene una particular manera de presentar a la beta prior no informativa. Ahora, una beta prior informativa tiene la condición de que A y B son mayores a la unidad. Y si lo vemos en el programa PQRS, vamos a observar, en este caso, un ejemplo, una beta prior con parámetros A igual a 7 y B igual a 3. Fíjense la forma que tiene. ¿Cómo podemos pensar en tener una distribución prior informativa? Bueno, por ejemplo, como hemos hablado en otros videos, sobre los estudios secuenciales. Entonces, estaríamos teniendo como prior informativa la distribución posterior de la muestra anterior. Si esta fuese una segunda muestra, estaríamos colocando como prior informativa la distribución posterior de la muestra 1. Ahora, ¿cómo sería una beta posterior? Los parámetros de la beta posterior se conocen como A' y B', que ya les había comentado, y se actualizan de manera tal que A' va a ser igual a A' más los éxitos y B' va a ser igual a B' más los fracasos. Esa era una de las diferencias que les mencioné en relación a la distribución gamma. Y por ejemplo vamos a obtener una determinada forma en esa distribución con parámetros A', B' que van a ser mayores a la unidad. Otra cuestión que ya habíamos hablado para la distribución gamma, pero que también aplica para la distribución beta, es que con los parámetros A' y B' vamos a poder calcular la media posterior de la distribución beta y el desvío estándar posterior. ¿Cómo se calculan estos valores? En el caso de la media posterior va a ser igual a A' dividido A' más B'. Y en el caso de la varianza, tiene una fórmula bastante más complicada que la distribución gamma, que consiste en hacer multiplicar A' por B' y dividirlo por A' más B' al cuadrado, y eso multiplicado por A' más B' más 1. Una vez que obtenemos ese valor y le aplicamos la raíz cuadrada, vamos a obtener el desvío estándar posterior. O también podemos pensar el desvío estándar de la distribución beta posterior. Bueno, una vez que obtuvimos A' y B', o alfa' y beta', que es lo mismo, es decir, una vez que hayamos obtenido la distribución beta posterior, vamos a poder calcular el intervalo de credibilidad bayesiano. Este intervalo nos muestra los límites que puede tomar distintos parámetros pi según la evidencia de la muestra. Y sobre esos límites se va a inferir o se va a razonar en relación a rechazar o no rechazar ciertos valores. ¿Qué vamos a tener en cuenta para hacer el cálculo del intervalo de credibilidad bayesiano? En principio, los valores de los parámetros A' y B', y luego el error alfa. Es decir, si vamos a hacer un intervalo bi o unilateral. Y antes de definir esto, vamos a tener que pensar
que hay un contraste de hipótesis por detrás. Es decir, vamos a calcular un intervalo de credibilidad bayesiano bilateral si el contraste previo era bilateral. Lo mismo para el razonamiento unilateral. Entonces, cuando hacemos un contraste de hipótesis bilateral, lo que queremos contrastar es si la muestra que tenemos cambia en relación a un valor teórico que podemos llamar pi0. Y entonces el planteo que se hace es una hipótesis nula que dice que la media posterior de esta distribución beta no difiere del parámetro pi0, y una hipótesis alternativa donde se menciona que la media posterior de la distribución beta es distinta del parámetro pi0. Luego vamos a calcular el intervalo de credibilidad bilateral, donde vamos a tener un límite inferior que depende de A' y B' y de que el error alfa esté dividido a la mitad, es decir, una probabilidad de 0,025 del lado izquierdo. Y por otro lado, para calcular el límite superior, vamos a considerar nuevamente la probabilidad de 0,025. Es decir, ese nivel alfa dividido en 2. Y en este caso nos interesan ambos límites. Luego de calculados esos dos valores, límite inferior y límite superior, vamos a observar si el parámetro pi0 queda incluido o no en el intervalo. Si queda incluido, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si cae por fuera, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula que se va a rechazar o no se va a rechazar? Depende del caso. La hipótesis que decía que la media posterior de la distribución beta no difiere del parámetro pi0. Si el contraste, por el contrario, es unilateral, lo que queremos contrastar es si lo que ocurre en la muestra es mayor o es menor en relación al parámetro pi0. Tenemos dos opciones siempre, un contraste unilateral menor o izquierdo, donde se observa que la hipótesis alternativa dice que la media posterior de la distribución beta es menor que el parámetro pi0. Y la nula nos dice todo lo complementario. Media posterior es igual o mayor que pi0. Cuando estamos en presencia de un contraste unilateral mayor o derecho, la hipótesis alternativa es la que muestra que la media posterior es mayor que pi0. En contraposición, la hipótesis nula nos dice que la media posterior es igual o menor que pi0. En este caso me enfoco en las hipótesis alternativas para que vean la concordancia de por qué se conocen como contraste menor o contraste mayor, a qué hacen referencia. Pero siempre, recuérdenlo, lo que se pone a prueba y lo que va a ser rechazado o no rechazado es la hipótesis nula. Dicho esto, vamos a calcular un solo límite del intervalo de credibilidad bayesiano. Podemos calcular o el límite inferior, que acumula la probabilidad del error alfa 0,05 del lado izquierdo, o podemos calcular el límite superior que acumula esa misma probabilidad de 0,05 del lado derecho. ¿Cuál va a ser el límite que vamos a tener que calcular? Bueno, una manera de verlo es de esta forma. Si pi0, si el parámetro cae cercano al límite inferior de ese intervalo, ese es el límite de interés, el inferior. Caso contrario, si el parámetro pi0 está más cercano al límite superior, el límite superior va a ser el que deberemos calcular. Otra manera de verlo es la siguiente. En función de la media posterior, si es mayor a pi0 o si la media posterior es menor a pi0. Vamos con el primer caso. Si planteamos un contraste unilateral derecho o mayor, es porque la media posterior es mayor que el parámetro. Así, la distribución beta posterior se ubicará a la derecha del parámetro y el límite del intervalo que se encuentra más cercano a ese parámetro es el límite inferior.
Es decir, ese es el límite de interés, el límite inferior. Ahora, en el segundo caso, cuando planteamos un contraste de hipótesis izquierdo o menor, es porque observamos que la media posterior es menor que el parámetro. Es decir, la distribución beta posterior va a estar a la izquierda del parámetro y por tanto el límite del intervalo que se encuentra más cercano a ese parámetro es el superior. Entonces, en este caso, el límite de interés es el superior. Lo primordial en un contraste unilateral es calcular el valor P, es decir, la probabilidad posterior que le corresponde al parámetro π0. Y hacemos el mismo razonamiento que en la distribución gamma. Si la probabilidad posterior que le corresponde a π0 es igual o mayor al error alfa que consideremos, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Si en cambio la probabilidad posterior es menor al error alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y dependerá el caso, según si el contraste fue menor o mayor, cuál es la hipótesis nula que no vamos o sí vamos a rechazar.